¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente con el cuerpo después de la muerte? Muchos cristianos creen que la forma en que se maneja el cuerpo ya no importa, pero la Biblia revela una perspectiva mucho más profunda. En Eclesiastés 12:7 leemos: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo no solo habla del destino final del cuerpo y el alma, sino que nos invita a reflexionar sobre el respeto sagrado que merece nuestra morada terrenal. Hoy exploraremos un tema poco discutido: la cremación de cuerpos desde una perspectiva bíblica. Revelaremos lo que las Escrituras realmente dicen. Analizaremos ejemplos clave y te ayudaremos a entender cómo esta práctica puede tener implicaciones espirituales que muchos han pasado por alto. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti incluso después de la muerte? ¿Alguna vez has considerado que tu cuerpo, incluso después de la muerte, sigue teniendo un propósito sagrado? En una época donde las decisiones finales se toman muchas veces por conveniencia, economía o costumbre cultural, pocos se detienen a preguntarse qué dice realmente la Biblia sobre el trato que debemos dar a nuestros cuerpos cuando partimos de este mundo. Pero cuando miramos las Escrituras con detenimiento, descubrimos una verdad profunda y poderosa. Para Dios, nuestro cuerpo no es solo una envoltura temporal, sino una parte esencial de su creación, digna de honra hasta el último aliento y aún después. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo nos confronta con una declaración que cambia por completo nuestra perspectiva. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Estas palabras no fueron escritas al azar. No son solo un recordatorio para cuidar lo físico durante nuestra vida terrenal. Son una afirmación eterna de que desde el momento en que aceptamos a Cristo, nuestro cuerpo pasa a ser propiedad de Dios. Fue comprado con sangre, redimido por gracia y sellado para un propósito que trasciende lo visible. Entonces, si nuestro cuerpo no nos pertenece, ¿tenemos derecho a disponer de él como queramos al morir? ¿O deberíamos, incluso en la muerte, seguir buscando maneras de glorificar a aquel que nos lo dio? Durante generaciones el pueblo de Dios ha tenido un entendimiento profundo sobre la sacralidad del cuerpo. Desde los primeros relatos en el Antiguo Testamento hasta las enseñanzas más íntimas de Jesús, se nos muestra una visión clara. El cuerpo merece ser tratado con dignidad porque fue hecho a imagen de Dios. Génesis 1:27 lo deja claro. Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este diseño divino no desaparece cuando exhalamos nuestro último suspiro. El cuerpo, aunque muera, sigue siendo testigo del milagro de la creación. Basta observar la forma en que Dios mismo trató con los cuerpos de sus siervos fieles. Cuando Moisés murió, el Señor mismo se encargó de enterrarlo. En Deuteronomio 34:6 se nos dice: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor, y ninguno conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. ¿Por qué Dios se tomaría el tiempo de enterrar el cuerpo de Moisés si el alma ya había partido? ¿Qué importancia tenía ese cuerpo para el Creador del universo? La respuesta está en la comprensión celestial de lo que significa la corporeidad. Para Dios el cuerpo no es desecho, es templo, no es residuo, es testimonio.
En la cultura hebrea esta verdad se reflejaba en la manera minuciosa en que preparaban los cuerpos para la sepultura. Había una tradición de lavar, ungir y envolver con cuidado, todo como una forma de honrar al difunto, sí, pero también como una declaración de fe en la resurrección, porque para el pueblo de Dios la muerte no era el final, sino el umbral hacia una promesa mayor. Por eso, desde Abraham hasta los profetas, los grandes hombres y mujeres de fe no fueron quemados, sino sepultados. Su cuerpo fue colocado en la tierra como una semilla de esperanza, esperando el día de la redención completa. Incluso en el Nuevo Testamento, cuando Lázaro muere, Jesús no lo incinera, lo visita, llora por él y finalmente lo llama fuera de la tumba, mostrándonos que el cuerpo, aunque dormido, no está olvidado. Juan 11, 43 a 44 narra ese momento con detalle. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Esta escena no solo revela el poder de Cristo sobre la muerte, sino también la continuidad del valor del cuerpo. Aun cuando el alma se ha ido, el cuerpo es objeto de milagro, de restauración, de gloria. Muchos hoy argumentan que la cremación es solo un método práctico de disposición, que lo importante es el alma y no el cuerpo. Pero si la Biblia se toma el tiempo de mostrar cómo se enterraron los cuerpos, cómo fueron tratados con cuidado, y si incluso en la resurrección se nos promete un cuerpo glorificado, no deberíamos considerar que el cuerpo tiene más peso espiritual del que nuestra cultura le otorga. Filipenses 3:21 lo afirma sin ambigüedad. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que puede someter todas las cosas a su dominio. ¿Cómo podría glorificarse algo que no es considerado valioso? A lo largo de la historia cristiana, la iglesia primitiva también adoptó esta comprensión. Los primeros cristianos perseguidos y martirizados hacían grandes esfuerzos por recuperar los cuerpos de sus hermanos caídos para darles sepultura digna. No lo hacían por tradición cultural, sino como una proclamación del Evangelio, que creían cuando sepultaban a sus muertos. Lo hacían con el convencimiento de que ese cuerpo descansaba, sí, pero no había sido olvidado. El mismo Jesús fue sepultado en una tumba, y al tercer día el cuerpo que había sido colocado allí fue resucitado en gloria. Mateo 28:6 resuena con esperanza eterna. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y qué nos dice eso sobre nosotros? ¿Acaso no somos también herederos de esa misma promesa? Romanos 8:11 nos recuerda: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. El cuerpo no es un estorbo, es parte del diseño redentor de Dios. Es el objeto de su cuidado, de su resurrección, de su redención final. La tendencia moderna a minimizar el cuerpo tiene raíces en filosofías que, aunque populares, no son bíblicas. Ideas que presentan el cuerpo como una prisión o como algo descartable no provienen del corazón de Dios, sino de influencias ajenas a la fe. En el pensamiento griego antiguo, por ejemplo, el cuerpo era visto como algo que debía ser eliminado para que el alma pudiera liberarse. Pero la fe cristiana no comparte esa visión. La Biblia nunca retrata el cuerpo como una carga, sino como un instrumento que puede glorificar a Dios en vida y en muerte. Pablo en Romanos 12:1 nos exhorta diciendo: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional.
Esta presentación no se limita al tiempo en que respiramos. El creyente que vive para Dios también muere para Dios. Y en esa muerte, la forma en que tratamos el cuerpo puede ser y debe ser un acto de adoración. He conocido personas que, movidas por el dolor o la falta de información, han elegido prácticas que hoy lamentan. No porque Dios no las haya perdonado, sino porque al entender la verdad espiritual que había detrás de esa elección, sintieron el peso de lo que no sabían. Dios en su gracia restaura, pero también nos llama a actuar con sabiduría. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia puede llevarnos a decisiones que sin quererlo contradicen la verdad divina. Por eso hoy más que nunca necesitamos volver a las Escrituras, a la fuente eterna, para saber cómo vivir y cómo partir. No se trata de legalismo ni de juicio, se trata de honra. Honra al Dios que nos formó con sus manos. Honra a la carne que cargó con nuestras luchas, que dobló rodillas en oración, que abrazó al necesitado, que sirvió con amor. Honra al cuerpo que fue recipiente del Espíritu Santo. Honra al templo que fue instrumento de bendición para otros. Porque cuando entendemos el valor que Dios le dio a nuestro cuerpo, incluso la muerte se convierte en una oportunidad para glorificarle. Cada decisión cuenta. Cada elección final puede ser un testimonio. En un mundo que corre por eficiencia y olvida lo eterno, tú puedes ser luz. Puedes ser alguien que, incluso en su partida, proclama la esperanza en la resurrección. Porque el cuerpo no es un residuo que se destruye, es una semilla que se siembra. 1 Corintios 15:42 lo expresa con belleza. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Quiero que guardes esta verdad en tu corazón. Tu cuerpo es valioso para Dios. Lo fue cuando lo formó en el vientre de tu madre. Lo fue cuando Cristo lo redimió en la cruz. Y lo sigue siendo ahora, aun cuando pienses en tu partida. Vivamos con ese entendimiento y muramos también con esa honra. Porque en todo, sea en vida o en muerte, somos del Señor. Y Él, que no dejó olvidado el cuerpo de Moisés ni de Jesús, tampoco ha olvidado el tuyo. ¿Estás listo para mirar con nuevos ojos lo que significa honrar a Dios, incluso después de tu último aliento? Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios nos revela que hay una manera correcta de tratar lo que Él ha creado, especialmente cuando se trata de aquello que ha sido santificado por su voluntad. La forma en que el pueblo de Dios ha manejado los cuerpos de sus muertos no fue una práctica arbitraria ni culturalmente influida, sin razón espiritual. La sepultura fue establecida como un acto de fe, un símbolo tangible de la esperanza en la resurrección. Cada tumba cavada, cada cuerpo cuidadosamente envuelto y colocado en la tierra fue una declaración viva del profundo entendimiento que tenían sobre el futuro prometido por el Creador. El entierro, tal como se relata en las Escrituras, no fue un gesto sentimental ni una tradición sin fundamento, sino una manifestación de confianza en que lo sembrado con honra un día resucitaría con gloria. En el relato de Abraham, cuando su esposa Sara murió, no improvisó, no buscó una solución temporal, compró una cueva en Macpela, no solo para ella, sino como lugar de descanso para toda su descendencia. Génesis 23 narra el momento en que Abraham se levanta ante los hititas y les pide un terreno para enterrar a su esposa. Su actitud revela respeto, honra y una profunda conciencia de que la muerte no era el final. Podría haber optado por una solución, digamos, más sencilla, pero su decisión fue intencional. No fue simplemente un gesto de duelo, fue una declaración profética. Esa cueva se convirtió en la tumba de los patriarcas. Isaac fue enterrado allí. Rebeca también. Jacob, al morir en Egipto,
pidió ser llevado a esa tierra para ser sepultado junto a sus padres. Génesis 49, 29 a 31 lo deja registrado con claridad. Ellos no solo querían un lugar físico para descansar, querían reposar en la tierra que Dios les prometió, mirando hacia adelante con fe a lo que habría de venir. Incluso en momentos de dificultad, la sepultura era la práctica esperada. En 2 Samuel 21, después de una gran hambruna, David se da cuenta de que la maldición sobre la tierra tenía relación con un pecado cometido por Saúl, quien había quebrantado un pacto con los gabaonitas. Cuando los gabaonitas pidieron justicia, 7 hombres descendientes de Saúl fueron ejecutados. Y después de que los cuerpos quedaron expuestos, Rispa, madre de 2 de ellos, los protegió del sol y de las bestias durante meses. La conmovedora reacción de David al enterarse de su fidelidad fue recoger los huesos de Saúl, Jonatán y los hombres colgados y darles sepultura digna. Entonces la maldición fue levantada. 2 Samuel 21:14 dice: y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después de esto, Dios fue propicio a la tierra. La sepultura aquí no es solo un acto de respeto humano, es vista como una restauración espiritual, una acción que trajo paz divina. Este detalle bíblico revela cuán importante era para Dios el trato final hacia los cuerpos de sus siervos. Jesús mismo fue sepultado en una tumba nueva, tallada en roca, cedida por José de Arimatea. Esto no fue un simple gesto piadoso, fue el cumplimiento de Isaías 53:9, que profetiza: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Su cuerpo, que había sido lacerado y crucificado, no fue quemado ni desechado. Fue envuelto en lienzos, perfumado y colocado en un lugar de reposo. El Hijo de Dios, quien sabía que resucitaría al tercer día, permitió que su cuerpo fuera sepultado, porque la sepultura tenía un mensaje que comunicar. Tenía que mostrar al mundo que el cuerpo del creyente, aún en la muerte, es parte del plan redentor. En ninguna parte de las Escrituras encontramos el pueblo de Dios optando por la cremación como práctica de honra. Incluso cuando hubo circunstancias excepcionales, como en guerras o persecuciones, la sepultura seguía siendo la meta. Cuando el cuerpo de Esteban fue apedreado y quedó expuesto, los creyentes lo recogieron y lo sepultaron. Hechos 8:2 lo dice de manera sencilla pero profunda. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Esta acción no fue un mero acto humano de compasión, fue un reconocimiento del valor del cuerpo como parte del testimonio de fe de aquel que había entregado su vida por Cristo. El apóstol Pablo en sus cartas desarrolla aún más la relación entre la sepultura y la resurrección. En 1 Corintios 15:42-44 escribe: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Este lenguaje agrícola no es accidental. Pablo está conectando directamente el acto de sepultar el cuerpo con la metáfora de una semilla. Cuando sembramos algo es porque esperamos que brote. La sepultura es entonces un acto de esperanza activa, una declaración ante el mundo invisible de que creemos en la promesa de una resurrección literal. Una fe viva que anticipa el momento en que el cuerpo será transformado. El Antiguo Testamento, en sus rituales y mandatos, también proporciona un patrón claro. Cuando alguien moría, el cuerpo debía ser tratado con pureza y respeto.
La impureza ritual que se transmitía al tocar un cadáver no significaba que el cuerpo fuera indigno, sino que su trato exigía reverencia. Números 19 establece todo un procedimiento con agua purificadora y ceniza de becerra roja para quienes tocaban un cuerpo. La atención al detalle nos habla de la importancia del cuerpo aún después de la muerte. No hay indicios de que el cuerpo debiera ser reducido a cenizas por iniciativa humana. Por el contrario, el fuego en las Escrituras suele estar reservado para el juicio divino, no para el trato con los fieles. Los profetas también mostraron este entendimiento. Cuando Eliseo murió, su cuerpo fue sepultado. Años después, unos hombres lanzaron el cuerpo de un difunto a la tumba donde estaban los huesos del profeta. Y al tocar aquellos huesos, el hombre volvió a la vida. 2 Reyes 13:21 lo registra con claridad. Esta escena milagrosa confirma que el cuerpo, incluso después de muerto, sigue siendo portador del poder de Dios, no por sí mismo, sino por haber sido instrumento de lo divino. Este relato no tendría lugar en un contexto donde el cuerpo hubiese sido reducido a ceniza. La continuidad del cuerpo como testimonio del poder de Dios es parte del mensaje central. Cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, Moisés tomó consigo los huesos de José, cumpliendo así su deseo expresado siglos antes. José no quería que sus restos quedaran en Egipto. Quería ser enterrado en la tierra prometida. Génesis 50, 25 a 26 muestra cómo José dejó instrucciones específicas. Y en Éxodo 13, 19 se lee: Moisés tomó también consigo los huesos de José, porque éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y entonces llevaréis mis huesos con vosotros. Esta petición no era un capricho, era la expresión de una fe sólida en que Dios cumpliría su palabra. José no solo creyó en la promesa de la liberación, también creyó que su cuerpo debía reposar en la tierra que Dios había designado. No dejó instrucciones para que su cuerpo fuera destruido o dispersado. Quería que aún en muerte su cuerpo siguiera caminando con el pueblo hacia la promesa. El carácter profético de la sepultura también se manifiesta en la vida de los profetas mayores. Jeremías y Ezequiel, aunque enfrentaron grandes persecuciones, nunca indicaron que los cuerpos de los fieles fueran desechados o incinerados. Su llamado al pueblo siempre incluía la restauración integral, alma, espíritu y cuerpo. Para ellos, la esperanza mesiánica incluía una restauración completa del ser humano. En el valle de huesos secos, que Ezequiel contempla en su visión, los cuerpos no son presentados como cenizas esparcidas, sino como restos que vuelven a tomar forma, carne y vida por el soplo de Dios. Ezequiel 37, 5 a 6 dice: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. La visión de Dios es de reconstrucción, no de destrucción. La sepultura es mucho más que una práctica funeraria. Es una declaración doctrinal. El acto de colocar un cuerpo en la tierra no está vacío de significado, está lleno de profecía, de promesa, de esperanza. El creyente que es sepultado está siendo sembrado en espera de la transformación gloriosa. Por eso, el pueblo de Dios siempre optó por la tierra como lugar de reposo, no como símbolo de olvido, sino como expresión de fe. Los sepulcros en tiempos bíblicos no eran vistos con temor, sino como portales
hacia la restauración. Eran lugares donde descansaba la esperanza. Y aunque el mundo moderno haya transformado nuestras percepciones sobre la muerte, la palabra de Dios permanece. El cuerpo sigue siendo parte del plan redentor. La sepultura sigue siendo un acto de reverencia y una proclamación de que lo sembrado en debilidad será levantado en poder. Lo que fue cierto para Abraham, Jacob, Moisés, José, David, Esteban y el mismo Jesús, también es verdad para nosotros hoy. La forma en que tratamos los cuerpos de los hijos de Dios debe reflejar la misma reverencia, la misma fe, la misma esperanza. Porque al sembrar con honra, estamos declarando que creemos en la vida eterna y en la resurrección final que Cristo prometió. Cuando una persona toma decisiones importantes en su vida, esas decisiones suelen reflejar lo que cree en lo más profundo de su corazón. Lo mismo ocurre con las decisiones que rodean la muerte. Aunque muchas veces se piense que no importa lo que se haga con el cuerpo después de morir, lo cierto es que nuestras elecciones finales también revelan a qué le damos valor y en qué verdades descansamos. Para el creyente, cada acto tiene un eco eterno, incluso el acto de cómo será tratado su cuerpo al partir. Es ahí donde la elección entre cremación y sepultura deja de ser solo una cuestión práctica y comienza a tener implicaciones espirituales que no pueden ser ignoradas. En la palabra de Dios, el cuerpo nunca es presentado como un objeto desechable. No se le trata como algo inútil al final de la vida. Por el contrario, desde el principio hasta el fin, las Escrituras muestran que el cuerpo ha sido honrado por Dios. Lo formó con sus propias manos en el polvo de la tierra y sopló en el aliento de vida, haciéndolo parte vital del propósito divino. Génesis 2:7 afirma: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esta obra fue directa, intencional, llena de significado. Desde entonces el cuerpo humano ha sido más que carne y hueso. Ha sido recipiente de la voluntad divina. Esa misma valoración se mantiene hasta el final. El cuerpo no es olvidado cuando el alma parte. Dios promete redención total. Romanos 8:23 lo confirma con precisión. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta promesa no es solo un consuelo, es una declaración que une la eternidad con lo físico. Es por eso que cuando el cristiano toma una decisión sobre cómo despedirse de este mundo, esa decisión debería estar alineada con lo que cree sobre la resurrección, la redención y el valor que Dios le otorga a su creación. El acto de sepultar no es una tradición cultural vacía, es un reflejo práctico de una teología viva. Al elegir la sepultura, el creyente está diciendo: creo en la resurrección, confío en que este cuerpo, aunque vuelva al polvo, será levantado en gloria. Esta acción se convierte así en una predicación silenciosa que proclama la victoria sobre la muerte y la fidelidad de Dios para completar su obra. 1 Tesalonicenses 4:16 lo expresa con poder. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la base de la esperanza cristiana. Y esa esperanza no puede ser desconectada del cuerpo, porque la resurrección que se espera es corporal, visible, gloriosa. La cremación, por otro lado, aunque muchas veces se presenta como una decisión moderna o sin connotación espiritual, plantea preguntas profundas sobre lo que realmente creemos. No basta con decir que se cree en la resurrección. Nuestras acciones deben estar en armonía con esa fe. Santiago 2:17 enseña:
así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si una persona afirma que cree en la resurrección de los muertos, pero al mismo tiempo reduce su cuerpo a cenizas como si fuera un estorbo, esa contradicción revela una desconexión entre lo que se profesa y lo que se practica. En el pensamiento bíblico, el cuerpo es considerado digno de honra porque ha sido instrumento del Espíritu. Es el cuerpo el que ha servido, ha adorado, ha orado, ha sostenido a otros, ha caminado en obediencia. No es una envoltura que se descarta. En la resurrección no se nos promete un cuerpo completamente nuevo y ajeno, sino uno transformado. Filipenses 3:21 explica: Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto significa que el cuerpo actual tiene continuidad en la eternidad. No se lo elimina, se lo glorifica. Cuando alguien decide qué hacer con su cuerpo después de la muerte, está declarando algo, aunque no lo diga con palabras. Está dejando un testimonio a sus seres queridos, una última expresión de sus valores, a su fe y su visión de la eternidad. Si esa elección contradice la imagen que Dios ha revelado sobre el valor del cuerpo, entonces se pierde una oportunidad de honrar a Dios en una de las decisiones más importantes de la vida. Romanos 14:8 establece una verdad que debe guiar cada acto del creyente. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si del Señor somos en la vida, también lo somos en la muerte. Y si le pertenecemos, nuestras decisiones deben reflejar ese señorío, incluso al final de nuestros días. No se puede ignorar que en tiempos bíblicos no solo era impensable quemar los cuerpos de los fieles, sino que tal acción se reservaba en muchos casos para el juicio. El fuego en las Escrituras representa el castigo, la purificación o la destrucción de aquello que ha sido condenado. En Hebreos 12:29 se dice claramente: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta imagen no está ligada al cuerpo del justo, sino al castigo del impío. No hay un solo ejemplo en la Biblia donde el cuerpo de un siervo de Dios sea quemado como práctica honorable. Esto no es casualidad, sino coherencia con una visión teológica profunda sobre la redención del cuerpo. Cada cristiano está llamado a vivir con intención. La vida no se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien, de reflejar la voluntad de Dios en cada aspecto de la existencia. Efesios 5:15-17 exhorta: mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta diligencia no debe detenerse al llegar la muerte. El entendimiento de la voluntad del Señor abarca también cómo entregamos nuestro cuerpo cuando nuestra carrera ha terminado. La fe madura toma decisiones conscientes, informadas por la palabra y no guiadas por la costumbre, la presión cultural o la economía. El argumento de que lo importante es el alma y no el cuerpo no se sostiene bíblicamente. Dios creó ambos, Cristo redimió ambos, el Espíritu Santo habita en ambos. El cuerpo no es irrelevante para el plan de salvación, es parte del proceso. La resurrección no sería necesaria si el alma fuera lo único que importara. Pero Dios ha prometido vida nueva a todo nuestro ser. Isaías 26:19 profetiza: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de luces, y la tierra dará a luz sus muertos. Esta imagen habla de cuerpos que están en la tierra, no de cenizas esparcidas, sino de cadáveres que serán llamados a una nueva vida. La tierra misma será testigo del cumplimiento de esta promesa.
El respeto por el cuerpo no debe ser confundido con idolatría. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hempen hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. Burn ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for us. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong.
This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And
La honra no significa adoración, significa reconocer lo que Dios ha hecho y valorarlo conforme a su verdad. El cuerpo fue la creación de sus manos, fue el instrumento de nuestras obras, fue el campo de batalla donde peleamos por la fe, fue el lugar donde experimentamos la presencia del Espíritu. No debe ser desechado como algo que ya no importa. Aunque ya no haya vida en él, sigue siendo sagrado ante los ojos de Dios. La forma en que los creyentes se han despedido históricamente refleja este entendimiento. La Iglesia a lo largo de los siglos ha mantenido la práctica de la sepultura como un acto de esperanza escatológica. En los cementerios cristianos antiguos las tumbas estaban orientadas hacia el este, porque de allí se espera que venga el Señor. Incluso los detalles físicos del entierro estaban impregnados de fe. Todo lo que rodeaba el acto de sepultar estaba cargado de significado. No era una ceremonia vacía, sino una liturgia de esperanza. Volver a estos fundamentos no es un retroceso, es una restauración. Es reconocer que la cultura moderna no siempre camina de la mano con la verdad divina. Lo que el mundo promueve como moderno, práctico, higiénico, no siempre es lo que agrada al Señor. El llamado es a discernir. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente maduro no se deja llevar por lo más cómodo. Examina, ora, busca consejo en la palabra y actúa con reverencia. El acto de enterrar un cuerpo no solo honra al difunto, honra a Dios. Es una afirmación silenciosa de que la muerte no tiene la última palabra. Es la proclamación de que el cuerpo sembrado será levantado. Es el eco de una fe que mira más allá del polvo. Cuando se toma la decisión de tratar el cuerpo, como lo hicieron los patriarcas, los profetas, los apóstoles y el mismo Cristo, se entra en una continuidad espiritual con la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso cada decisión debe ser examinada a la luz de la palabra, no con temor, sino con reverencia, no con duda, sino con obediencia. El cuerpo fue moldeado por Dios, habitado por su Espíritu, y será glorificado por su poder. Y en esa verdad, la sepultura se convierte en un acto de adoración, una declaración final de que el Dios que nos creó también nos resucitará. A lo largo de toda la Escritura, Dios ha revelado símbolos cargados de significado espiritual. Nada en su palabra es casual o arbitrario. Cada elemento, cada imagen y cada acto tiene un propósito más profundo que comunica verdades eternas. El fuego dentro del contexto bíblico no ocupa un lugar crucial en esa simbología, pero su función principal no es de honra, sino de juicio, de purificación, de advertencia. Por eso es necesario detenerse y observar con atención lo que representa el fuego cuando aparece en la Biblia, especialmente cuando se relaciona con el cuerpo humano. La verdad que emerge de esa exploración no es ligera ni cómoda, pero es necesaria, porque confronta con claridad lo que muchas veces se ha normalizado sin discernimiento. Y en ese contraste entre lo que Dios ha establecido y lo que el hombre ha adoptado, surgen preguntas que no pueden seguir evadiéndose. Desde los primeros libros del Antiguo Testamento, el fuego es presentado como una manifestación directa del juicio divino. Cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no fue por cualquier medio. Génesis 19, 24, declara: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Estas ciudades no fueron simplemente arrasadas, fueron consumidas por fuego. Y ese fuego fue enviado desde el cielo como señal de condena sobre una forma de vida
que había llegado a lo más profundo de la corrupción moral. La intensidad del castigo no solo fue una advertencia para ellos, sino para todos los que habrían de leer ese relato. La destrucción por fuego no fue una elección neutra de Dios, fue una declaración sobre lo que el fuego representa. Juicio final, separación total, deshonra irreversible. En el libro de Levítico, cuando los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, la respuesta divina fue inmediata. Levítico 10:2 registra: y salió fuego de delante de Jehová, que los consumió, y murieron delante de Jehová. Aquí el fuego no fue símbolo de purificación, sino de rechazo. No se trató de una ceremonia de honor, sino de una reprensión celestial. La presencia de Dios se manifestó en fuego, pero no para dar vida, sino para marcar el límite de su santidad. En este contexto, la incineración del cuerpo no tuvo nada de glorioso. Fue una respuesta al pecado y al atrevimiento humano de tergiversar lo sagrado. Cuando se examinan las instrucciones de Dios sobre la forma en que debían tratarse los cadáveres en la comunidad de Israel, nunca aparece el mandato de quemarlos como práctica honorable. Por el contrario, cuando el fuego era utilizado con los cuerpos de personas, solía estar relacionado con castigos ejemplares. En Josué 7, el caso de Acán es un ejemplo claro. Después de haber tomado lo prohibido durante la conquista de Jericó, su pecado fue descubierto y junto a él toda su familia fue destruida. Josué 7:25 dice: entonces dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. El orden de los hechos es revelador. Primero los ejecutaron, luego los quemaron. El fuego no fue usado como método de disposición final, sino como símbolo del juicio divino. Este detalle no puede ser ignorado cuando se considera la carga espiritual del fuego en relación con el cuerpo. En Amós 2:1, la condena de Dios contra Moab se fundamenta precisamente en la manera en que trataron el cuerpo de un rey enemigo. El versículo dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esta acción no fue simplemente un acto de guerra, fue una ofensa espiritual. El juicio de Dios vino sobre Moab porque deshonraron el cuerpo de un ser humano. Aunque se tratara de un enemigo, aunque estuviera muerto, el acto de incinerar sus huesos fue considerado una violación tan grave que mereció el castigo divino. Este episodio muestra que para Dios el respeto por el cuerpo humano trasciende la vida misma. El cuerpo, aún muerto, sigue siendo parte de la dignidad del ser creado a imagen del Creador. La asociación del fuego con el juicio continúa a lo largo de toda la Escritura. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del fuego eterno como el lugar destinado para el castigo final. Marcos 9, 43, 44 registra sus palabras con una gravedad que no puede suavizarse. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí el fuego representa la culminación del juicio para aquellos que han rechazado la verdad. El uso reiterado de esta imagen por parte del mismo Jesús confirma que el fuego no es un símbolo neutral y mucho menos una herramienta asociada a la honra de los cuerpos justos. También en Apocalipsis se mantiene este lenguaje simbólico. En el juicio final, los enemigos de Dios son arrojados al lago de fuego, la muerte segunda.
Apocalipsis 20:15 lo expresa con claridad. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La última imagen del juicio eterno está ligada al fuego. No es una metáfora suave ni decorativa. Es una advertencia sobre lo que significa estar separado de la gloria de Dios. El uso del fuego en estos contextos no es un detalle estético, es una declaración categórica sobre lo que el fuego representa en la economía espiritual divina. El uso del fuego como símbolo de purificación también aparece en las Escrituras, pero cuando se trata del cuerpo humano, ese fuego nunca es aplicado directamente al cuerpo como parte de una práctica honorable. La purificación con fuego está relacionada con objetos, sacrificios animales o pruebas espirituales. En Malaquías 3:2-3 se menciona a Dios como fuego purificador y jabón de lavadores. Pero incluso allí, el fuego purifica a través de procesos espirituales. Nunca se menciona que el cuerpo del justo deba ser entregado al fuego como parte de esa purificación. En cambio, la esperanza del creyente está puesta en una transformación futura, no en una destrucción presente. El cuerpo es sembrado en corrupción, sí, pero para ser resucitado en gloria, no para ser reducido a cenizas. Dentro del pensamiento bíblico, el cuerpo pertenece a Dios en todo momento. En vida y en muerte, el creyente es llamado a honrar al Señor. Por eso, lo que se hace con el cuerpo al morir también comunica un mensaje espiritual. La incineración, cuando se interpreta bajo la luz de la simbología bíblica, no es un acto neutro. Tiene una carga que debe ser discernida. Si el fuego es símbolo de juicio y castigo, ¿cómo puede entonces representar honra y esperanza cuando se aplica al cuerpo de un hijo de Dios? Esta disonancia espiritual se agrava cuando se considera el silencio bíblico respecto al uso del fuego como método de disposición honorable. No hay precedentes de cremación como práctica común entre el pueblo de Dios. Ningún profeta fue quemado. Ningún apóstol pidió ser incinerado. El mismo cuerpo del Mesías fue bajado de la cruz, ungido, envuelto y colocado en una tumba. Si alguien tenía derecho a prescindir del cuerpo, era Jesús. Sin embargo, permitió que su cuerpo fuera tratado con dignidad hasta el momento de la resurrección. Este ejemplo es suficiente para establecer un patrón. La honra al cuerpo no es una cuestión secundaria. Es parte de una teología encarnada que valora lo visible como extensión de lo invisible. En las ofrendas del Antiguo Testamento el fuego era usado para consumir sacrificios animales, no humanos. Incluso allí la función del fuego era señal de consagración, no de disposición final. Lo que era consumido en el altar era parte de una ofrenda viva. Y lo que quedaba muchas veces era apartado, no quemado. El ser humano hecho a imagen de Dios no era tratado de la misma manera que una ofrenda animal. Había distinción, reverencia, límites. Este detalle refuerza la idea de que el cuerpo humano no debe ser sometido al fuego como un sacrificio, mucho menos como una rutina práctica desligada de sentido espiritual. El peso simbólico del fuego no puede ser ignorado en una decisión como la cremación. Lo que representa en las Escrituras no es compatible con el acto de honrar un cuerpo redimido. Si Dios ha reservado el fuego como señal de juicio, no corresponde al creyente usarlo como herramienta para tratar aquello que ha sido comprado con sangre. La separación entre lo santo y lo profano es una línea que no puede ser diluida. Levítico 10:10 instruye al sacerdote a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Esta distinción se aplica también al simbolismo.
Y el fuego en la mayoría de los casos no está del lado de la honra, sino del juicio. La cultura moderna puede ofrecer muchas razones para justificar la cremación. La economía, la falta de espacio, las nuevas costumbres, pero ninguna de estas razones cambia lo que la palabra de Dios ha revelado. El creyente no se guía por la comodidad ni por la tendencia, se guía por la verdad. Y esa verdad está profundamente arraigada en símbolos que no cambian con el tiempo. El fuego sigue siendo símbolo de juicio, la tierra sigue siendo lugar de descanso, la tumba sigue siendo altar de esperanza y el cuerpo sigue siendo templo del espíritu. Toda decisión espiritual requiere discernimiento. No basta con buenas intenciones. Es necesario alinearse con el corazón de Dios. La cremación puede parecer neutral en su apariencia, pero cuando se coloca bajo la luz de las Escrituras, su conexión con el fuego, como juicio divino, provoca una tensión espiritual que no debe ser ignorada. Si lo que Dios ha santificado es tratado como si fuera desecho, el mensaje que se comunica al mundo invisible es contrario al diseño divino. El llamado es claro: honrar el cuerpo no es un acto de nostalgia, es obediencia, es reverencia, es entendimiento. Y cuando se conoce el valor del cuerpo, cuando se ha entendido lo que el fuego representa en la economía de Dios, entonces se puede tomar una decisión con madurez espiritual. Una decisión que no solo respeta al difunto, sino que glorifica al Creador. En cada época el pueblo de Dios ha sido llamado a vivir en fidelidad, no solo en aquello que se cree, sino también en aquello que se decide. Las decisiones visibles reflejan las convicciones invisibles. No se puede desligar la práctica diaria del fundamento doctrinal, ni reducir la vida espiritual a los aspectos internos del corazón. La obediencia no es un sentimiento, es una acción. El problema con muchas decisiones actuales no es que carezcan de lógica humana, sino que han perdido su anclaje en la verdad divina. Y pocas decisiones han sido tan minimizadas como la manera en que se trata el cuerpo al momento de la muerte. Se ha abierto paso a una forma de pensar que se presenta como razonable, moderna y eficiente, pero que al ser examinada a la luz de las Escrituras revela una desconexión profunda entre la práctica de muchos creyentes y la visión bíblica sobre el cuerpo, la muerte y la esperanza de resurrección. Uno de los factores que ha empujado a muchos cristianos hacia la cremación es la creciente presión de una cultura que valora más la conveniencia que la obediencia. La cultura moderna ha elevado el criterio de practicidad por encima del criterio de santidad. La economía, el espacio, la rapidez, la estética y la costumbre han llegado a gobernar decisiones que antes eran tomadas con oración, reverencia y base en la palabra. Pero el hecho de que algo se haya vuelto común no significa que sea correcto. El hecho de que la mayoría lo practique no convierte la práctica en verdad. La verdad no se ajusta a la cultura. Es la cultura la que debe ajustarse a la verdad de Dios. Jesús fue claro al advertir sobre el peligro de conformarse al mundo. En Juan 17, 14, 16, orando al Padre, declara: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta declaración establece el llamado a una vida que no se rige por las normas del entorno, sino por la palabra eterna. Aceptar las prácticas del mundo sin examinarlas espiritualmente es abrir la puerta a una obediencia superficial que habla de fidelidad, pero actúa por conveniencia. Cuando los principios bíblicos son reemplazados por razones prácticas, lo que se produce no es una adaptación espiritual, sino una dilución de la fe. Romanos 12:2 dice:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no es opcional, es esencial para vivir conforme al diseño divino. Y si el entendimiento no es renovado por la palabra, inevitablemente será moldeado por las corrientes del presente. Es ahí donde muchos han comenzado a justificar prácticas que, aunque aceptables culturalmente, son ajenas a la voluntad revelada de Dios. Uno de los argumentos más frecuentes a favor de la cremación es el tema económico. Se presenta como una solución accesible frente a los altos costos que implican los servicios funerarios tradicionales. Pero la fidelidad a Dios nunca ha dependido de los recursos humanos. El llamado a la obediencia no cambia según el presupuesto. La Escritura está llena de ejemplos donde los hombres y mujeres de fe honraron a Dios con lo poco que tenían y Dios proveyó abundantemente para respaldar su voluntad. Filipenses 4:19 afirma: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si el creyente cree que sepultar el cuerpo honra a Dios, no debe desechar esa convicción por un cálculo económico. Debe orar, buscar dirección y confiar en que Dios suplirá lo necesario para hacer lo correcto. La comodidad es otra razón que ha tomado fuerza en la mente de muchos. Vivimos en una generación que huye del proceso, del peso del duelo, de la confrontación con la realidad de la muerte. La cremación se presenta como un cierre rápido, limpio, menos doloroso. Pero el Evangelio nunca prometió comodidad, sino fidelidad. Lucas 9:23 lo deja claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz no es cómoda, es un símbolo de entrega, de sacrificio, de obediencia radical, y ese llamado no cesa al morir. También se extiende a cómo se vive el duelo, cómo se honra al cuerpo, cómo se proclama la esperanza en medio de la pérdida. La rapidez no sustituye a la reverencia. La eficiencia no reemplaza la fidelidad. El cuerpo que fue templo del Espíritu merece ser tratado como lo que fue, un instrumento sagrado que un día será transformado en gloria. La secularización ha contribuido también a distorsionar la percepción del cuerpo. En muchas culturas actuales el cuerpo es visto como una carcasa desechable, un recipiente que pierde su valor una vez que el alma parte. Esta idea, aunque disfrazada de espiritualidad, es completamente ajena al pensamiento bíblico. El cuerpo no es una prisión, es parte integral del ser humano. Fue creado por Dios, redimido por Cristo y será glorificado en la resurrección. Reducirlo a polvo de forma voluntaria, cuando las Escrituras muestran un modelo distinto, es actuar desde una teología deformada, que ha sido moldeada más por el pensamiento griego que por la revelación divina. La palabra enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo fue solo durante la vida terrenal. 1 Corintios 6, 19 a 20 lo declara. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta verdad no expira con la muerte. Si el cuerpo fue comprado por precio, su trato al final debe reflejar el valor que Dios le dio. No se honra lo que fue redimido tratándolo como si fuera irrelevante. No se glorifica a Dios anulando los símbolos que Él ha establecido. Otra influencia poderosa que ha guiado la normalización de la cremación es el abandono progresivo del sentido profético de la sepultura. La tumba no es solo un lugar de descanso, es una proclamación visual de la esperanza cristiana. Cada cuerpo que reposa en la tierra es una semilla, sembrada con fe
en la promesa de la resurrección. El acto de enterrar no es solo despedida, es profecía. Es un acto que habla más allá de la muerte, que señala hacia el día en que los muertos en Cristo se levantarán con cuerpos incorruptibles. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 42 a 44, con un lenguaje que no puede ser ignorado. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. La semilla no se quema, se entierra con esperanza, porque solo así puede resucitar. La falta de enseñanza también ha contribuido al avance de esta práctica. Muchos creyentes simplemente no han sido instruidos sobre la visión bíblica del cuerpo y de la muerte. Oseas 4:6 advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no excusa el error, pero sí explica por qué tantas decisiones se toman sin discernimiento espiritual. Cuando el pueblo de Dios no conoce la verdad, no puede caminar en ella. Cuando no se le enseña lo que la palabra dice, entonces adopta lo que la cultura dicta. Pero el llamado del creyente no es a seguir la corriente, sino a ser columna y baluarte de la verdad. No se puede ignorar que el trato al cuerpo al morir también forma parte del testimonio cristiano. Lo que se hace con el cuerpo no es indiferente para los que quedan. Es una declaración pública de lo que se cree. Es un mensaje silencioso que se inscribe en la conciencia de los vivos. Cuando se honra el cuerpo, se honra la creación de Dios. Cuando se lo trata con reverencia, se muestra la esperanza de la resurrección. El funeral cristiano no es una ceremonia vacía, es una predicación, es una afirmación de que la muerte ha sido vencida y que el cuerpo, aunque duerma, volverá a levantarse en poder. Volver a la práctica de la sepultura no es un acto de tradición, es un acto de restauración espiritual. Es reconocer que aunque la cultura haya cambiado, la palabra permanece. Es declarar que el cuerpo merece reposar con dignidad, no porque lo diga una costumbre, sino porque así lo estableció Dios desde el principio. En Génesis se dice que del polvo venimos y al polvo volveremos. Pero ese regreso no es instantáneo. Es un proceso que refleja la humildad de la creación y la esperanza de la redención. Quemar el cuerpo interrumpe ese proceso y elimina los símbolos que Dios ha usado para hablarnos. La iglesia tiene la responsabilidad de enseñar, corregir y guiar. No puede guardar silencio mientras se adoptan prácticas contrarias al diseño divino. 2 Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este mandato incluye todos los aspectos de la vida del creyente, incluso la muerte. El pastor, el maestro, el líder espiritual no pueden dejar este tema al margen. Deben enseñar la verdad, aunque no sea popular. Deben corregir con amor, aunque cause incomodidad, porque solo así el pueblo podrá caminar en integridad y tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Cada generación debe decidir si vivirá por la convicción o por la comodidad, si servirá a Dios según su palabra o si seguirá las tendencias del mundo. La decisión sobre cómo tratar el cuerpo al morir es solo un reflejo de esa elección más profunda. Honrar a Dios implica alinearse con su diseño, incluso cuando eso implique nadar contra la corriente. El llamado es claro: volver a los fundamentos, retomar el valor de la sepultura como acto de fe, enseñar con claridad, decidir con reverencia y vivir con la conciencia de que aún en la muerte el cuerpo del justo sigue siendo testimonio del poder de Dios. Vivir para Dios es más que una serie de decisiones correctas. Es una entrega completa
que trasciende la vida misma. El creyente que ha caminado en obediencia, que ha rendido su voluntad, sus planes y sus sueños al Señor, también está llamado a rendir su muerte como un acto final de honra. La manera en que se parte de este mundo no es un asunto menor. Es el cierre de un testimonio, la última palabra visible que se deja a quienes permanecen. Y puede ser una afirmación silenciosa de fidelidad o una señal de conformidad con un sistema que ha perdido de vista la eternidad. La Escritura revela que el justo no muere en derrota, sino en esperanza. Salmo 116:15 declara: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta estimación no es sentimental, es espiritual. Dios valora la vida de sus hijos hasta el último aliento. Y por eso también se interesa en la manera en que sus cuerpos son tratados al partir. La sepultura no es un gesto humano sin sentido. Es una proclamación de que aún en la muerte, el cuerpo espera una promesa. No ha sido olvidado, no ha sido descartado, sino sembrado con fe, en expectativa de lo que vendrá. Job, en medio de su sufrimiento, expresó una certeza que permanece como una de las confesiones más poderosas sobre la esperanza futura. En Job 19, 25 a 26 se lee: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta declaración no fue una metáfora, fue una anticipación de la resurrección. El polvo no es el final. La carne será restaurada. El propósito de Dios no termina con la muerte del cuerpo. Su plan alcanza también esa dimensión. El cuerpo del creyente entonces no es una carga que se deja atrás. Es una parte de la redención que será completada. Por eso entregarlo con dignidad, colocarlo en la tierra como una semilla de esperanza, es un acto de obediencia y adoración. Es una declaración de que la fe no termina con la muerte, sino que la atraviesa. Hebreos 11:13 habla de los héroes de la fe diciendo: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Morir con fe no es solo confiar en lo que viene, sino también dejar señales visibles de esa confianza. El cuerpo sepultado se convierte en testigo de una promesa viva. Cada decisión tiene una voz, y la decisión de cómo se entrega el cuerpo habla de a quién se ha servido, qué se ha creído y en qué se ha esperado. La vida de un creyente no se apaga al morir, continúa predicando aún desde el polvo. La forma en que tratamos nuestro cuerpo al final de la vida no solo revela lo que creemos sobre la muerte, sino también lo que comprendemos sobre el carácter de Dios. Él no es un Dios que olvida lo que ha creado, sino uno que honra lo que ha santificado. La verdadera pregunta no es qué método es más práctico, sino qué mensaje estamos transmitiendo con nuestras decisiones finales. ¿Refleja nuestra partida una teología viva o una fe debilitada por las costumbres del mundo? Elegir con sabiduría es una expresión de reverencia, no de ritual. Cuando rendimos incluso nuestra despedida a Dios, declaramos que cada parte de nuestra existencia, incluso la que ya no vemos, sigue estando bajo su señorío. Romanos 14, 7 a 8 lo afirma con solemnidad. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El cuerpo no es un detalle olvidable, es parte del testimonio. Y cuando lo entregamos como una ofrenda final de obediencia, nuestra muerte no se convierte en un cierre, sino en una proclamación silenciosa de esperanza. Porque incluso desde la tierra, el cuerpo sembrado sigue hablando de vida eterna.